Alcides Estupiñán Muñoz, alcalde de Huicán, Boyacá. Doctora María de los Ángeles Martínez Martínez, alcalde de Vegachí, Antioquia. Doctor Edgar Eduardo Rivero Rey. Doctor Jesús Iderman Londoño, alcalde de La Tebaida, Quindío. Doctor Orlando Celis Aldana, alcalde de Río Negro, Santander. Doctor Alcides Estupiñán Muñoz, alcalde de Huicán, Boyacá. Doctora María de los Ángeles Martínez Martínez, alcalde de Vegachí, Antioquia. Doctor Jorge Restrepo, presidente del Banco Agrario, señores gobernadores, señores alcaldes, honorables senadores y representantes, doctor Fernando Medellín, director de la Red de Solidaridad, doctor Genaro Gutiérrez, gerente de la Vivienda Rural, invitados especiales, colegas periodistas, señoras y señores. Quizás uno de los mayores dilemas a los que nos enfrentamos los gobernantes sea el de elegir las prioridades para actuar. Cuando los recursos son limitados y en esa medida no se pueden realizar a la vez todas las iniciativas que se desean, es preciso priorizar, esto es, definir qué sectores y necesidades son más urgentes y cuáles deben y pueden esperar. Este proceso, como ustedes mismos lo van a vivir, no es una tarea fácil. Sin embargo, a pesar de lo complejo que resulta tal selección, sobre todo en un país tan requerido de respuestas apremiantes como es el nuestro, siempre he creído que el campo debe tener una posición privilegiada. Esa ha sido la perspectiva del gobierno desde sus inicios. No sobra recordar que casi la cuarta parte de la población vive en él y que por tradición es uno de los sectores más significativos de nuestra economía. El campo requiere inversión. No casualmente se han adoptado programas con presupuestos millonarios como el de la reactivación agropecuaria o se han tomado medidas audaces como la constitución del Banco Agrario. No casualmente entre los proyectos de inversión del Plan Colombia y específicamente en el terreno de la creación de infraestructura vial, en el apoyo a la población desplazada, en la atención a los menores y en el respaldo a los pequeños y medianos productores, el campo goza de una manifiesta prevalencia. Allí, más que en cualquier otro lugar, se están viendo el efecto de nuestras herramientas para la paz. Ayer, precisamente, se confirmó el envío de unos 260 millones de dólares para inversión social procedentes del gobierno americano. Estos son 260 millones de dólares destinados primordialmente al campo colombiano. Y aquí es bueno hacer claridad para quienes de una u otra forma se oponen al Plan Colombia. 80% de este plan, como reiteradamente lo hemos dicho, va a la inversión social. 20% va a combatir el narcotráfico. La pregunta que nos hacemos es, ¿quién puede estar de acuerdo en no invertir esos recursos en el campo social? Estamos hablando que de los 7.000 millones de dólares de inversión del Plan Colombia, el 80% van destinados a la gente más pobre y más necesitada. ¿Cómo podemos oponernos a que podamos invertir esos recursos en los sectores más pobres? Y el otro 20% del plan resulta que va precisamente a la inversión para combatir el peor enemigo que en este momento tenemos, que es el narcotráfico. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿qué frente vamos a ceder? En lo que corresponde al gobierno, en ninguno de los dos.
Nuestra política es una política social, de invertir en los sectores más pobres y más marginados, y por otro lado mantenemos esa política de Estado, la cual corresponde a combatir el peor flagelo que afecta hoy a nuestro país y que comienza a ser el peor flagelo de la humanidad, como es el narcotráfico. Los convenios que hoy protocolizamos no son sino una parte, reitero, de este mismo proceso, es decir, de la iniciativa para mejorar no solo la productividad, sino sobre todo la calidad de vida de nuestros campesinos. Con la Ley 546 del año 99, cuyo antecedente más directo es la Ley Tercera del 91, con la cual se creó el subsidio familiar de vivienda, se establece que anualmente, por un periodo de 5 años contados a partir del 2000, se destinen recursos del presupuesto nacional por un monto de 30.000 millones de pesos expresados en VRs para atender los programas de mejoramiento de vivienda y la construcción de nuevas obras en el sector rural. Los recursos focalizados en todas las zonas definidas como suelo rural y en los centros poblados de los corregimientos con población hasta 2.500 habitantes fueron distribuidos regionalmente teniendo en cuenta factores como el índice de necesidades básicas insatisfechas para vivienda, elaborado y certificado por el DANE, y también el índice de población en pobreza relativa. Asimismo, se tuvieron en cuenta para la distribución de los recursos los lineamientos de la política sectorial rural definida por el Gobierno Nacional. De ese modo, se garantiza la integridad y la integralidad de las acciones emprendidas en el campo. En la implantación de esta política, las entidades territoriales han participado a través de la gestión, la promoción y los aportes complementarios al subsidio familiar de vivienda de interés social rural, ya sea con dinero, con terrenos, con materiales, con transporte, con gastos de preinversión como estudios y diseños, con la construcción de infraestructura de servicios públicos domiciliarios, con gastos de administración o de coordinación de los proyectos, o finalmente, con personal técnico o profesional, ellas han contribuido al menos con el 10% del valor total de la solución. De la misma manera, la comunidad beneficiada ha tomado parte activa en la ejecución de los proyectos de vivienda, generalmente mediante el suministro de mano de obra no calificada, la cual representa un porcentaje importante dentro del conjunto de los costos. Los beneficiarios son también cogestores de la solución de sus problemas. Durante mi gobierno se han adjudicado a través del Banco Agrario nada menos que 87.211 millones de pesos, representados en 27.822 subsidios de vivienda para igual número de familias y ejecutados en todas las regiones del país a través de 510 proyectos. Solo en el mes de diciembre de 2000 se adjudicaron 35.000 millones de pesos destinados a 8.112 familias campesinas. Algunos de sus miembros seguramente contentos con las buenas noticias, hoy, y los alcaldes de las comunidades beneficiadas nos están acompañando en esta tarde. A través de 140 proyectos y apoyando tanto las acciones integrales de los programas banderas de la política rural, tales como el programa de oferta agropecuaria Proagro, reforma agraria y plante, como los programas de vivienda de la zona de distensión y de las familias desplazadas por la violencia, la suma mencionada está teniendo una influencia decisiva en las condiciones de vida de la población rural. Debo resaltar además que la asignación del año 2000 superó lo esperado en 5.000 millones, beneficiando de esa manera y a pesar de la crisis fiscal que nos afecta a todos los colombianos, a un mayor número de familias de las previstas en la Ley 546 del año 1999. Estamos dándole así la mano al campo colombiano. Queridos amigos, la voluntad política del gobierno es clara. Debemos y estamos recuperando el campo. Los programas de vivienda rural, con su gran impacto social sumados al conjunto de los programas de desarrollo rural, contribuyen directamente a mejorar las condiciones de vida de la población campesina más vulnerable y son parte esencial de esta estrategia, facilitando el acceso tanto a los servicios sociales básicos como a los recursos productivos y simultáneamente fortaleciendo su capacidad técnica y empresarial a través del fomento de la participación social y de la organización de las comunidades campesinas. El campo colombiano tendrá otro panorama. Al respecto, como símbolo de lo que nunca debería ocurrir, recuerdo un cuento del mexicano Juan Rulfo titulado
nos han dado la tierra. En él, un grupo de campesinos emprende una travesía, cruzando los caminos sin orillas de un llano desértico, rumbo a los terrenos que el gobierno les ha asignado. En el camino no llueve, no hay agua, solo piedras. El grupo, devastado por el cansancio y la sed, cada vez es menor. Se sabe que aun cuando lleguen a la meta, lo único que encontrarán es más sequía y más desconsuelo. Ya se lo habían dicho al delegado gubernamental, pero él no los quiso escuchar. Allí ninguna semilla retoñaría, todo se moriría entre las grietas y el polvo. Hasta los chulos, dice un personaje, huirían de la zona. Pero a pesar de todo, así nunca creciera el maíz ni corriera por sus predios las yeguas, algunos seguirían caminando por la trocha en busca de la tierra, de su tierra. El cuento es una bonita metáfora del arraigo del campesino, de su vínculo insobornable con el suelo y con el cielo, pero es también la denuncia de lo triste y miserable en que se puede convertir ese arraigo cuando los gobiernos no están atentos a las necesidades de sus ciudadanos, cuando estos son abandonados a su suerte por supuestos representantes, cuando la formalidad de los procedimientos se impone sobre la materialidad de las personas. Otra es la vía que queremos para Colombia, una vía donde el campo resurja con fuerza, como el espacio del bienestar y del trabajo, y no como el escenario de la miseria o al modo de los terribles acontecimientos como lo ocurrido hoy en Oveja, Sucre, como el escenario predilecto de los sanguinarios. Este es el país que nadie quiere, el de hombres que aún no se dan cuenta que después de una guerra nunca hay triunfadores, el de hombres que no se percatan de cómo con cada muerte violenta se asiste a la defunción de dos vidas humanas, la de la víctima y la suya propia, pues aun cuando sobrevivan biológicamente, no merecen seguir llamándose en un sentido profundo y espiritual hombres. La violencia, a mi juicio, no solo conduce a la derrota de los caídos, es también la derrota de la humanidad. Nosotros, los que trabajamos por la construcción y no por la destrucción del país, queremos, por el contrario, políticas pacíficas e integrales, unas que nunca olviden al ser humano y que más bien potencialicen su dignidad. Los convenios que hoy firmamos son parte de esta intención. Quienes, como en el cuento de Rulfo, sigan su marcha hacia el campo, deberán esperar al final del camino, sí, políticas como la que hoy protocolizamos y todas las que les sean afines se multiplican, encontrarán un llano sembrado de esperanza, de maíz y de paz. Para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Damos así por finalizado el presente acto. Agradecemos su amable asistencia y los invitamos a tomar un café.